La Voz de América presenta. Desesperadamente, miles de afganos intentan abandonar su país ante la consolidación del talibán en el poder. Lo que siglos de historia afgana auguraron para Estados Unidos y Occidente. Además, el cuantioso saldo por el terremoto de Haití supera los 1.300 fallecidos. Y un juez ordena al gobierno Biden restituir la política de Trump sobre solicitudes de asilo conocida como permanecer en México. Bienvenidos al Mundo al Día, les saluda Yasmín López. Con la toma de Kabul, Afganistán ya está bajo el control del talibán, mientras Estados Unidos debate las consecuencias del retiro de sus tropas. Tras 20 años de lucha para erradicar la amenaza terrorista, millones de afganos temen que el nuevo poder coarte sus libertades y se despliegue una sangrienta campaña de persecución. Jorge Agobián, ¿qué dijo el presidente Biden en su alocución de hoy? Yasmín, el presidente Joe Biden interrumpió sus vacaciones y regresó a la Casa Blanca este lunes. Desde aquí, hace tan solo minutos, emitió un discurso sobre Afganistán. Dijo que sigue manteniendo su posición, su decisión de retirar las tropas estadounidenses desde Afganistán tras 20 años de conflicto. También dio a conocer cuál es el nuevo enfoque de la política estadounidense hacia Afganistán, manejada ahora por los talibanes. Esto fue lo que dijo. Mi respuesta es clara. Yo no voy a repetir los errores cometidos en el pasado, en la lucha indefinida, en un conflicto que no es en el interés nacional de Estados Unidos. Y de primera mano entendí lo que era y lo que no era posible en Afganistán. Así que ahora estamos concentrándonos en lo que sí es posible. Vamos a seguir apoyando al pueblo afgano, vamos a liderar con la diplomacia y con nuestra ayuda internacional y también con nuestro avance internacional. El mandatario aseguró que se mantiene las tareas de evacuación de todo el personal diplomático de Estados Unidos y de otras naciones en este momento en Afganistán. Dijo que cualquier intento del talibán de evadir o de atacar a Estados Unidos, a las tropas que se encuentran allí, tendrá una rápida y potente respuesta. Sin embargo, la polémica está servida sobre el presidente Joe Biden, no solo aquí internamente en Estados Unidos, sino a nivel internacional. Caos en el aeropuerto de Kabul, mientras cientos de afganos desesperados buscan salir del país. Al mismo tiempo, las tropas estadounidenses custodian el lugar, en una frenética labor por evacuar al personal diplomático estadounidense y de los países aliados. En Washington, este desenlace incrementó la presión sobre el presidente Joe Biden por haber ordenado en abril la retirada de tropas estadounidenses. En defensa de su decisión, esto dijo el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan. ¿Deberían los hombres y mujeres estadounidenses ser puestos en medio de una guerra civil en otro país cuando su propio ejército no luchará para defenderlos? Y la respuesta del presidente a esa pregunta fue no, y por eso mantiene su posición. En parte, la decisión del presidente Biden se basa en los pasos dados previamente por la administración Trump, que en 2020 alcanzó un acuerdo de paz con los insurgentes talibanes, que incluía la salida de Estados Unidos del conflicto. La condición era no permitir la operación de grupos terroristas en ese territorio, incluidos los responsables por el ataque a las Torres Gemelas en 2001. Pero ahora no está claro si esa promesa se mantendrá, y un amplio número de líderes republicanos considera la decisión como errática y responsabilizan a la administración Biden. Es solo cuestión de tiempo hasta que Al Qaeda resurja en Afganistán y presente una amenaza para Estados Unidos y el mundo occidental. Sullivan consideró que Estados Unidos puede combatir el terrorismo sin tener presencia militar. Y sí, vamos a presionar a los talibanes para que no permitan que Al Qaeda tenga un refugio seguro allí. Desde Naciones Unidas fueron enfáticos el día de hoy en el Consejo de Seguridad Nacional, diciendo que la mayor preocupación en este momento es la situación humanitaria, teniendo en cuenta el talante violento de los talibanes. Y por otro lado, el presidente Joe Biden, después de su discurso aquí en la Casa Blanca, partió nuevamente a Camp David para continuar con sus días de vacaciones. No respondió a ninguna pregunta de la prensa. Yasmín. Por supuesto, continuaremos informando sobre todo lo que suceda en Afganistán. Jorge, muchas gracias.
Mientras el mundo es testigo de la historia que se escribe minuto a minuto en Afganistán, algunos analistas critican la falta de planeación en el retiro de las tropas estadounidenses, aunque no les sorprende el desenlace. Jacopo Luzzi nos trae el análisis. Casi 20 años de guerra, $1 trillón gastados y más de 2.000 soldados estadounidenses fallecidos para ver un desenlace de incertidumbre mundial. Los talibanes en el poder en Afganistán tras la conquista de Kabul, su capital. Un panorama de caos se refleja en parte en las imágenes de la evacuada embajada estadounidense y vuelven a la memoria los viejos reportes de Vietnam. Miles de personas desesperadas y abarrotadas en el aeropuerto de Kabul intentan escapar del país. Según los expertos, la caída de Afganistán en las manos de los talibanes era inevitable y ya pronosticada por las autoridades estadounidenses, pero lo que sorprendió fue su rapidez. Atribuyo eso a la decisión del presidente Biden no solo de retirarse, sino de anunciar que Estados Unidos se retiraba esencialmente de manera unilateral. Lo que sucedió ahora, según Joseph Umire, experto de seguridad global, es que no hubo una planeación en la fase de retiro, aun cuando la salida estadounidense tiene una lógica ante la ausencia de más objetivos estratégicos. Esos requisitos tienen que ver con la habilidad de asegurar, primero, toda la parte que son las instalaciones y las fuentes de seguridad de Estados Unidos, que estaba ahí presente por 20 años. Los talibanes aseguran estar negociando con el gobierno afgano a pesar de la fuga de su presidente. Pero por una parte, los analistas temen que este grupo restablezca una dura ley islámica para reducir las libertades del pueblo, sobre todo de las mujeres y las minorías. Por otra, que el país vuelva a ser un refugio de terroristas como lo fue antes del 11 de septiembre. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Una catástrofe mayor que la del 2010 ha generado el terremoto del sábado en Haití. Las autoridades cuentan hasta el momento cerca de 1.300 fallecidos y 5.700 heridos, mientras que los organismos de rescate continúan buscando a cientos de desaparecidos. Alonso Castillo está con nosotros en vivo. Alonso, ¿cuál es la situación en este momento en Haití? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Los hospitales, Yasmín, están saturados, el dolor crece y la ansiedad se intensifica luego de que la tierra se moviera el fin de semana y afectara primordialmente la zona suroeste de Haití. El primer ministro Ariel Henry hizo un llamado a la unidad nacional y a la solidaridad. El sábado, alrededor de las 8:30 de la mañana, un terremoto de magnitud 7.2 sacudió Haití, dejando un saldo de al menos 1.297 muertos y 5.700 heridos, según los últimos datos proporcionados por las autoridades de protección civil. Mi hija murió en el terremoto, aún no tenía 8 años. Había salido a comprar algo y el edificio se le cayó encima. Hemos visto a muchos pacientes con heridas ortopédicas y quirúrgicas. Algunos de ellos tienen que ser trasladados de su localidad a instalaciones más especializadas en Puerto Príncipe. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, el epicentro del sismo fue a unos 12 kilómetros de San Luis do Sul y afectó principalmente el suroeste del país. La ciudad de Los Cayos fue una de las más afectadas. Descubrí que el 50% de las casas están destruidas, y no estoy hablando solo de casas que realmente se derrumbaron, sino de algunas que en el estado en el que se encuentran no creo que sean habitables. Puedo decir honestamente que nos enfrentamos a una crisis humanitaria. El movimiento telúrico ocasionó derrumbes y daños estructurales en casas, escuelas, iglesias y hospitales. La devastación se suma a los problemas que enfrenta esta nación en el ámbito económico, político y de salubridad. Las autoridades están preocupadas ya que la tormenta tropical Grace se dirige a Haití y esto podría ocasionar lluvias, deslaves, inundaciones, lo cual complicaría gravemente estas labores de búsqueda y rescate. Por mi parte es todo. Yo soy Alonso Castillo. Ahora regreso con ustedes al estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alonso, y muchas gracias por el reporte. Entre tanto, en Florida, la diáspora haitiana une esfuerzos para enviar asistencia humanitaria a su país y así ayudar a los afectados por el terremoto. Pero hay una preocupación. ¿De qué se trata, José Pernalete? Diversas organizaciones a favor
de las comunidades, en este caso los inmigrantes de Haití, han expresado que la ayuda humanitaria que pueda colectarse en los próximos días pueda ser desviada, tal como ocurrió hace ya en 2010, cuando ocurrió un temblor, también terremoto, allí en Haití. Veamos el reporte. Las ruinas en Haití tras el terremoto de este fin de semana develan la magnitud de una tragedia en la que aún se contabilizan cientos de fallecidos. La necesidad de asistencia a ese pueblo ha movilizado los esfuerzos de haitianos en Miami, como en la organización FAM. Su directora, Marlene Bastien, deja claro que en esta emergencia no se deben cometer errores como los sucedidos en el pasado con el terremoto de hace más de una década en la isla. Tenemos un historial. No queremos que lo que ocurrió en 2010, donde se liberaron millones y sin embargo los fondos no llegaron a los impactados. Conoces organizaciones que tuvieron el dinero y la gente no obtuvo el dinero ni el apoyo que necesitaban. Y la infraestructura no se reconstruyó, por eso, ya sabes, el Palacio Nacional aún no se ha reconstruido. Y otras importantes infraestructuras que, como saben, fueron destruidas después del terremoto y aún no se han reconstruido. En Miami reside la mayor representación de inmigrantes haitianos en Estados Unidos, una importante comunidad que guarda estrechos lazos con su nación severamente golpeada por la fuerza de la naturaleza, además de una crisis compleja y la pandemia. De hecho, hay personas que han reportado pérdidas de sus familiares después del terremoto. Una persona que estaba pidiendo TPS viernes pasado y su tío falleció en Jeremy, entonces es una situación muy grave, pero FAM está encabezando una respuesta en términos de donaciones. La solicitud que están realizando estas organizaciones es básicamente medicamentos y equipos de atención de salud. Se espera que en las próximas horas se hagan anuncios de parte de ayudas por parte de la ciudad y los municipios. Yasmín. José, muchas gracias por la información y usted quédese porque en breve un juez resucita la política de Trump para asilos en Estados Unidos, conocida como permanecer en México. Los detalles en minutos. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América.
Un juez federal de Texas ordenó al gobierno del presidente Biden restituir el programa Permanecer en México, que obliga a los solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar en el vecino país la conclusión de sus casos. Arnaldo Rojas, ¿desde cuándo se comenzará entonces a implementar esta política nuevamente? Parece que tenemos algunos problemas técnicos, pero entonces retomamos la información respecto a las solicitudes de asilo. Vamos a ver el paquete que nos preparó Arnaldo Rojas. Volver a permanecer en México fue la orden de un juez federal de Texas, nombrado por el expresidente Donald Trump. El fallo responde a una demanda presentada por Texas y Missouri, en la que argumentaron que revertir dicha política impuso una carga adicional a ambos estados y sus contribuyentes. El resultado de esta decisión arbitraria y caprichosa ha sido un gran aumento de migrantes centroamericanos, incluidos miles de menores no acompañados que pasan por México para presentar solicitudes de asilo sin mérito en la frontera de Estados Unidos. En su decisión, el juez dijo que la terminación del programa por parte de la administración Biden violó la ley de procedimiento administrativo. Quienes se oponen a la implementación del programa, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras su petición es evaluada en las Cortes de Inmigración, en algunos casos hasta 2 años, advierten que el fallo no detendrá el flujo de inmigrantes y vulnera aún más a quienes huyen de condiciones extremas en sus países de origen. Estas medidas de contención de la migración, incluyendo la externalización de fronteras, porque esto es lo que estamos haciendo realmente con programas como Remain in Mexico, lo único que conllevan es a más dolor humano. Hi, everyone. Al anunciar la cancelación formal del programa en junio pasado, la Casa Blanca reiteró que la iniciativa de la era Trump creó condiciones peligrosas e inhumanas para los migrantes apostados en territorio mexicano. El secretario Mayorkas y el DHS determinaron que el programa tampoco mejora de manera adecuada o sostenible la gestión fronteriza. Se estima que unas 68,000 personas fueron expulsadas a México durante la implementación de esta medida. El coronavirus sigue cobrando la vida de los más jóvenes en Estados Unidos. Con 1.900 menores de edad hospitalizados este fin de semana, el país superó un nuevo récord. Entre tanto, en Texas y Florida, nuevas decisiones de los gobernadores siguen generando controversia. Veamos la historia que nos preparó Divalicet Cash. La variante Delta sigue propagándose entre los no vacunados. Estados Unidos ahora tiene un promedio de 650 muertes por día, un aumento superior al 80% respecto al mes de junio y superando la marca de 600 por primera vez en 3 meses. En Florida, donde se registraron alrededor de 1,000 muertes la semana pasada, el gobernador republicano Ron DeSantis recomendó tratar el coronavirus con el medicamento Regeneron, al que atribuyó la reducción de las hospitalizaciones en un 70%. Son positivos, van a conseguirlo y luego dicen que en 24 o 48 horas se sienten como nuevos, totalmente diferentes. La Agencia para Medicamentos y Alimentos FDA aprobó el fármaco para pacientes con COVID de leve a moderado, pero una parte de la comunidad médica asegura que Regeneron solo es efectiva en un número limitado de personas, por lo que la vacuna sería la solución más eficaz. Mientras tanto, la Corte Suprema de Texas falló temporalmente a favor de prohibir en 2 condados el mandato de tapabocas, incluyendo las escuelas, por solicitud del gobernador republicano Greg Abbott. Según la orden ejecutiva GA38, ninguna entidad gubernamental puede exigir mascarilla. El camino a seguir se basa en la responsabilidad personal, no en los mandatos del gobierno. Durante el último mes, Texas registra un aumento del 400% en hospitalizaciones por COVID-19. Divalicet Cash, Voz de América, Washington. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha iniciado una segunda fase de trabajo forense para identificar los restos de soldados argentinos sepultados en las Islas Malvinas durante el conflicto que la nación suramericana libró contra Reino Unido en 1982. Una primera fase permitió la exhumación de 122 restos y la identificación de 115 soldados. Quédese porque más adelante en El Mundo al Día arrestan al gerente del diario La Prensa en Nicaragua. Los detalles en minutos. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país.
No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. Este fin de semana fue arrestado en Nicaragua el gerente del diario más antiguo de ese país. La acción se dio después de que el medio se vio obligado a cerrar por falta de suministro de papel. La Sociedad Interamericana de Prensa condenó la medida. Donaldo Hernández nos informa. La Sociedad Interamericana de Prensa ve con suma preocupación la toma del edificio del diario La Prensa y el arresto de su gerente general, quien es acusado por los supuestos delitos de defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos. Es una nueva asfixia que se comete contra el periodismo independiente en ese país. Pero el presidente Daniel Ortega justifica el allanamiento y acusa al diario La Prensa de mentir sobre la falta de papel para seguir imprimiendo el periódico. Fiscalía, la policía, la procuraduría, y encontraron cantidad de papel. Cuando se calumnia al Estado, ahí se está cometiendo un delito. En cualquier parte del mundo eso es un delito. Las acciones de las autoridades judiciales contra la prensa son calificadas por la Sociedad Interamericana de Prensa como medidas políticas a menos de 3 meses de los comicios presidenciales. Lo que se busca es silenciar toda crítica, silenciar toda posibilidad de informar sobre desmanejos en el poder. Mientras tanto, más de 200 trabajadores de la prensa hicieron una petición pública pidiendo a las autoridades que liberen a su gerente general Juan Lorenzo Holman y que se restablezca la normalidad en el diario. Sin embargo, hasta el cierre de este informe, el edificio del periódico sigue tomado. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. En California, cientos de miles de estudiantes regresaron a clases luego de más de un año de clases virtuales. Verónica Villafañe nos dice que las pautas son más estrictas en la ciudad de Los Ángeles, el segundo distrito escolar más grande de Estados Unidos. Antes de poder poner un pie en clase, cientos de miles de estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles tuvieron que someterse a pruebas anti-COVID de referencia, algo que ellos y todo el personal escolar deberán hacer semanalmente aunque estén vacunados. Este es uno de varios requisitos impuestos para reducir el riesgo de contagio ante la ola de nuevas infecciones causadas por la variante Delta. Esto es para asegurar que su hijo o hija tenga acceso para entrar en la escuela. Sin esta prueba, no podemos garantizar que su hijo o hija pueda asistir el primer día. Así avisó a los padres la doctora Rosina Franco del Servicio Médico de Estudiantes del Distrito Escolar como parte de una campaña de preparación para regreso a clases. Hacer las pruebas semanales es un proceso masivo y costoso. Se harán 500,000 pruebas por semana a un costo de $350 millones. Y para hacerlas requiere de 1,000 técnicos de salud y 30 trabajadores de laboratorio para analizar las muestras rápidamente.
Además de las pruebas semanales y el uso obligatorio de mascarillas, padres deben atestiguar que sus hijos están sanos. A través del sistema Daily Pass o pase diario, los estudiantes reciben un código escaneable para ingresar a la escuela, donde también serán sometidos a chequeos de temperatura. Este padre dice que aunque no son las condiciones ideales, son necesarias. Realmente no me gusta, pero creo que es seguro para todos. Y esta es la única forma en que vamos a superar esta pandemia. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Al volver les contamos sobre las consecuencias que enfrentan empleados en Estados Unidos que se rehúsan a vacunarse contra el coronavirus. Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad. Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida. Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad. Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. En Estados Unidos sigue creciendo la lista de grandes empresas que le están exigiendo a sus empleados comprobante de vacunación contra el coronavirus, mientras que otras han decidido despedir o incluso reducirle el salario a los empleados que se rehúsan a inmunizarse. Adriana Arévalo nos explica. Los incentivos no funcionaron. Millones de personas en todo Estados Unidos siguen sin vacunarse pese a los ofrecimientos de descuentos, loterías y hasta productos gratis. Ahora, cientos de empresas han decidido tomar medidas más drásticas que incluyen el despido de quienes no se quieran vacunar. Muchos se preguntan, ¿es esto legal? Los empleadores tienen derecho a despedir a los empleados si su estándar es empleado a voluntad, o sea, que está a voluntad de su empleador. Si el empleador dice que ya no quiere contratarlo, tiene derecho a hacerlo. Y aunque puede haber límites relacionados con discapacidades, creencias religiosas o estatus sindical, este experto en derecho de salud explica además que los empleadores y hasta las empresas de seguros pueden llegar a subir los copagos o deducciones de seguros de salud de los trabajadores que se rehúsen a vacunarse. Lo que vemos es empleadores hablando de esto y algunos haciéndolo, es decir, si tiene una infección por COVID, eso aumenta nuestro costo de atención médica, porque puede ser hospitalizado y por lo tanto le pediremos que pague más por su seguro médico. La ley permite que se aumente hasta en un 30% el valor total del seguro médico a los empleados que, según las descripciones oficiales, pongan en riesgo la integridad de sus compañeros de trabajo y clientes por una decisión como la de no querer vacunarse. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Terminó la travesía de uno de los 14 elefantes nómadas que desde marzo del 2020 salieron de su hábitat mientras el mundo entero se preguntaba cuál sería su destino. Tras caminar unos 1.300 kilómetros desde el sur de China, uno de ellos ya llegó a casa en la provincia de Yunnan. Los otros integrantes de la manada se han separado y han sido captados descansando y comiendo mientras son vigilados por unos 25.000 personas entre policías y otro personal que busca garantizar su seguridad. Con esto nos despedimos por hoy.